Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más estamos por aquí ya listos, preparados para tener el estudio del día de hoy. Doy gracias a Dios por este día, fue un poco pesado en el trabajo, pero aquí estamos. Fuimos a trabajar, regresamos. Entonces, gracias a Dios por eso, gracias por la salud, gracias por la provisión. Y bueno, vamos a iniciar hoy día con el capítulo 14 de Mateo, pero antes de hacer el estudio bíblico, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a leer el salmo que compete al día de hoy. Vamos en el salmo 19, vamos para el salmo. Para el salmo 20. Bueno, pero vamos a hacer unas invitaciones por acá, a ver, para que se dé la posibilidad de que se puedan conectar más fácil. Bueno. Buenas noches, Gloria Patricia. Hoy sí tenemos buena señal, así que pues vamos a estar leyendo el Salmo 20 y orando. Saludos a su esposo, a su mamá, Dios les bendiga. Y bueno, estamos aquí ya a descansar en la presencia de nuestro Dios y en su palabra, porque esta es la hora más agradable porque se me va súper rápido. Bueno. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos en Salmo 20. Vamos a subrayar lo que estamos en el Salmo 20. Ya increíblemente se nos señala de que llevamos 20 días haciendo el estudio. Entonces, gloria a Dios. Bueno, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Muy bonito esto que dice. El esposo está de vieja, que Dios lo bendiga y lo guarde entonces. Haga memoria de las ofrendas. Bueno, papá, buenas noches, Dios lo bendiga. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Oiga, qué bonito ese también. Imagínense que un deseo del corazón que sea conforme también a la voluntad del Señor, se alinee nuestros deseos de nuestro corazón. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Este salmo está muy poderoso, hablando de la salvación y la protección de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros en el nombre de Jehová. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Muy importante. Hoy, Padre Santo, invocamos tu nombre conforme a este salmo, reconociendo que lo más importante que nos has dado es a tu Hijo, el haberse hecho hombre, haber caminado en medio de los hombres como Dios soberano, como Dios salvador, sanador, hacedor de milagros, hacedor de maravillas. Te damos gracias por esa bondad, por esa compasión, por ese grande amor con que nos amaste y que nos amas, que hoy día está tu Santo Espíritu recordándonos a través de tu palabra
que estás pendiente y que tu oído está atento a nuestra oración y que eres nuestro Salvador. Eres el que nos guía, el que nos atrae hacia ti. Te damos gracias. Sigue trayendo hacia ti cada persona, Señor, que pueda ver este video, que pueda ver este estudio, que sea bendecido, que sea salvado, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu grande amor y misericordia para con nosotros. Gracias. El que está enfermo, por favor, sánale. El que está esclavo de drogas, alcohol o cualquier vicio, Señor, libértale. Sobre todo, Señor, tu salvación se manifiesta en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches para todos ustedes y los bendiga y los proteja siempre a todos ustedes, mi hijo. Gracias, papá. Dios le bendiga. Bueno, hoy es viernes y vamos a estar haciendo día de San Valentín, día de amor y amistad aquí en Estados Unidos. Siempre, pues, algunas parejas y algunos matrimonios aprovechan para tener detalles. Y bueno, por ahí ya me invitaron a cenar a mí, que después del estudio me invitan a comer. Qué bueno. Un poquito tardecito, bueno, aquí es una hora menos, aquí son las 7, mientras que ya son las 8, o sea que sí podemos salir a cenar algo liviano. Bueno, entonces hoy vamos con el capítulo 14. Capítulo 14, déjeme que me vino aquí a la mente a alguien, invitar. Listo. Entonces, en este capítulo 14 vamos a estudiar a Juan el Bautista. Herodes ejecuta a Juan el Bautista. Entonces vamos a hacer la lectura primeramente. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes, refiriéndose a Jesús. Él pensaba que era Juan el Bautista. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús luego alimenta a 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a parar aquí porque, pues, ¿cómo nos vamos a ir a seguir leyendo?
porque entonces vamos a tener muchos temas, entonces vamos a ir cogiendo mejor por tema. El primer tema es el de Juan el Bautista, que aquí Herodes prácticamente está pensando que Jesús es Juan el Bautista y que había resucitado. O sea que prácticamente estaba como ajeno a que Jesús estaba haciendo muchos prodigios y milagros y pues que estaba haciendo señales y que el reino de Dios se había acercado y él ni sabía que eso estaba aconteciendo. Entonces vamos a analizar un poquito más sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, sin duda alguna, Juan el Bautista era un personaje excéntrico porque andaba vestido, imagínense, con piel de camello y comía langostas y pues su vestimenta era más bien extraña. Pero predicaba un mensaje inusual. Ese mensaje era a los judíos que salían escuchando al río Jordán o al desierto, porque esa era la cosa también con él, que él predicaba en el desierto, en el río Jordán, y predicaba el mensaje del arrepentimiento y bautizaba en el río, aprovechaba que estaba junto al río. Y pues prácticamente él no actuaba de esta manera simplemente por distinguirse como los demás, sino que estaba enfocado en la obediencia a Dios, él estaba enfocado en obedecer a Dios. Y hay unas profecías de hecho que hablan de él, del nacimiento de Juan y cómo lo fue. También pues su venida fue profetizada. Vamos a ver una de las profecías, está en Isaías 40, versículo 3. Vamos a buscar el libro de Isaías, Jeremías, Isaías 40. Recuerde que cuando María estaba en embarazo de Jesús, el ángel también vino a Ana y le habló de que ella también iba a quedar en embarazo, iba a tener un hijo, Juan. Hermana dice, el 3, voz del que clama en el desierto. Prepara el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces ahí está, voz del que clama en el desierto. ¿Dónde era que Juan clamaba y predicaba? En el desierto. Bueno, esto también está en Lucas 3:5. Lucas 3:5 habla, vamos a ver. Lucas capítulo 3, versículo 5. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allados y verá toda carne la salvación de Dios, refiriéndose a Juan. Bueno, entonces, él sabía que tenía un propósito que cumplir en el mundo. Él sabía que él tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Era anunciar la venida del Salvador. La venida de nuestro Señor Jesucristo era el que estaba preparando el camino. Por lo tanto, dedicó todas sus energías a cumplir esa tarea. Eso es lo que estamos llamados nosotros a enfocarnos, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, poder anunciar el reino de los cielos. Yo, por lo general, Dios me ha dado esa gracia que puedo estar hablando cualquier tema y por ahí me voy sumergiendo y me voy metiendo hasta que termino hablando del plan de salvación. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría para luego presentar el plan de salvación, pues sumergir el reino de los cielos a la vida de las personas, acercar el reino de los cielos. Entonces, pues Juan el Bautista tenía un compromiso, claramente era nazareo, tenía que ser nazareo. ¿Qué es nazareo? Que estaba comprometido, estaba apartado para Dios, para su servicio. Eso es ser nazareo. No se podían cortar el pelo y pues no podían beber vino. Y Juan se mantuvo fiel a ese llamado, o sea, siempre estuvo ahí fiel. Fue instruido por su mamá, por su papá y él creció y estuvo ahí atento. La tía Dios le bendiga, buenas noches. Estamos estudiando Mateo capítulo 14 y en este momento estamos hablando de Juan el Bautista, que fue nazareo y que fue apartado para el servicio de Dios y lo cumplió anunciando las buenas nuevas en el desierto, pero sobre todo llamando a la gente que se arrepintiera, los bautizaban en el Jordán
y mantenía en el desierto y ahí la gente salía a escucharlo allá y muchos se bautizaban por él. Y prácticamente el mensaje de él era arrepentimiento, arrepentimiento, y viene uno tras de mí, que no soy digno de desatar el calzado, y es preparando la venida del Señor. Bueno, entonces desafiaba mucho a las personas que se apartasen de los pecados y los bautizaba, pero el bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. El bautizo con el Señor Jesucristo no solamente es bautismo de arrepentimiento, sino que es una confesión de que morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Bueno, mamá, buenas noches, bendiciones. Entonces seguimos hablando de Juan el Bautista. El propósito principal de él era anunciar la venida del Señor. La verdad que llevó a muchos al arrepentimiento, de verdad que provocó también que fuera odiado por muchos también. Entonces, como en todo lo que es el reino de Dios, algunos lo van a recibir, otros lo van a rechazar. Usted le habla de Cristo, les habla de su amor, de su misericordia y su compasión, y algunos lo reciben. Pero apenas le habla de que es necesario arrepentirse para ser recíproco a ese amor, pues debemos de caminar como Él caminó. Y si pedimos de que podamos ver como Él miraba, o hablar como Él hablaba, caminar por donde Él caminaba y hacer lo que Él hacía, pues entonces debemos de buscar esa santidad. Hola Luz Dari, bendiciones. Buenas noches. Estamos estudiando el capítulo 14 de Mateo y en este momento estamos hablando de Juan, porque ahorita leíamos de que Herodes pensaba de que Jesús era Juan, y en este relato de Mateo relata por qué fue que decapitaron a Juan. Ahí estamos leyendo de que, yo estoy parafraseando lo que acabamos de leer, que Juan pues le había dicho a Herodes que no le era lícito tomar la esposa de Felipe, que era el hermano de él. Entonces prácticamente estaban en adulterio y eso no agradaba a Herodes, y tampoco a la esposa de Felipe, o sea, a la esposa de Felipe, a la que era en esos momentos la que estaba adulterando con Herodes. Entonces se presentó un evento donde la hija de ella danzó, bailó, y él le prometió que le daba lo que le pidiera, y ella, instruida por la mamá, pidió la cabeza de Juan el Bautista, la cual le dieron en un plato porque él mandó decapitarlo en la cárcel. Y luego los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y pues le dieron esa sepultura y fueron y le avisaron a Jesús lo que había acontecido. Y ya luego Jesús se retiró y estando aparte se le acercó mucha multitud, les predicó, y luego en la noche pues los discípulos le dijeron que los despachara para la casa, que les dijera que se fueran. Y dijo, no, ahí estamos nosotros en estos momentos leyendo, pero vamos a seguir con Juan y si te retomamos allá. Entonces la verdad que llevó a muchos al arrepentimiento, provocó que otros hubiera rebeldía y rencor, como en el caso pues de Herodes. Bueno, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito en la vida y podemos estar seguros de que tendremos una guía. Y hay un propósito. ¿Qué más, John? Dios te bendiga, gusto verte por acá. Bendiciones, John. Amigo, Dios te bendiga. Entonces, Juan el Bautista, al igual que nosotros, tenemos un propósito dado por Dios en esta vida. Pero podemos estar seguros de que podemos encontrar esa guía para poder cumplir ese propósito. Entonces es importante venir a esta guía, a la palabra de Dios, a la oración. O sea, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres de mí en esta vida? Porque a veces estamos como, ¿y ahora qué hago? Estamos sin rumbo, sin un camino certero, o a veces hacemos planes y los planes se nos dañan porque nos diagnosticaron un cáncer, o porque simplemente nos extorsionaron y nos quitaron de las finanzas, o simplemente pues suceden cosas que están fuera de nuestro control y dañan nuestros planes. Entonces nosotros tenemos que estar ahí siempre pegados de Dios, porque imagínense, Juan el Bautista terminó decapitado y fue, le dijeron a Jesús, y Jesús lo único que relata la Biblia fue que se apartó y siguió en la misión. Y yo me puse a meditar y analizar en esos hechos y muchos otros hechos de muchos cristianos que dispuestos a darlo todo por Dios y que nunca negaron la fe, nunca negaron a Cristo, así fueran mártires, y que
y que estaban dispuestos a darlo todo, incluso estar en terrenos hostiles, donde no muchos los querían o que corrían riesgo sus vidas. Y nosotros que tenemos la facilidad de tener una Biblia, de comprar una Biblia, de leerla, de poderle hablar a la gente de Dios, de poder orar, a veces estamos pegados, a veces estamos sumergidos en redes sociales, en la televisión, una novela, una película, una serie, distraídos. Entonces a veces es necesario pues sacar al menos una hora o enfocarnos de tiempo en tiempo, decirle, Dios mío, ayúdame a estar enfocado porque esta es la guerra de nosotros acá. Algunos otros tienen otro tipo de guerras y ahí viene la mano de Dios manifestarse de otra forma. Recuerdo de un pastor que le estaba hablando a otro pastor africano, un pastor de aquí, que venía de estar en mucha abundancia y todo eso, y fue a África y vio la necesidad de ellos. Entonces, en medio de eso, le dice el pastor, voy a estar orando por sus necesidades y para que Dios les provea más alimentos y todo eso. Y dice el pastor de allá, pues muchas gracias por sus oraciones, pero la verdad, Dios es bueno y fiel. Yo lo que voy a estar orando es para que escasean muchas cosas en ustedes, para que ustedes puedan clamar a Dios como nosotros clamamos. Entonces, mire, uno estaba orando para que tuvieran abundancia y el otro oró para que el otro tuviera escasez. ¿Por qué? Porque los que andan en abundancia material a veces nos desviamos, empezamos a hacer otras cosas y no nos enfocamos en aquellas personas que la están pasando mal, y sobre todo en que tenemos una misión de parte de Dios, que si ya lo tenemos nosotros es poderlo compartir. O sea, no sabemos el día ni la hora en que una persona se puede enfrentar a la muerte, en un accidente, un cáncer que no da tiempo, o una enfermedad de contagio sexual o algo que se está consumiendo una persona y esa persona está simplemente callada porque le da pena decir que tiene SIDA, o bueno, tantas cosas que no nos vamos a dar de cuenta solamente en la casa. Entonces, a raíz de eso es que voy a estar pues como he ido viendo que estudiando el Evangelio de Mateo no he avanzado mucho, sino que lo estamos estudiando detalladamente. Entonces ya se dieron todas las pautas en los primeros videos y todo de cómo estudiar la Biblia. Entonces pienso que solo voy a estudiar el libro de Mateo y luego voy a estar haciendo otros videos y les voy a estar mostrando también cómo se evangeliza y cómo voy a estar saliendo a la calle a predicar, a llevar las buenas nuevas, a acercar el reino de Dios a muchas personas que están afuera simplemente viviendo la vida como sin propósito, solo viviendo por vivir. Y hay que buscarle propósito, que sí está bien caminar en el parque, ir a un lugar al otro, pero que por dentro las personas sepan que hay un propósito más alto, que la vida no consiste solamente en muchas actividades, sino que consiste también en servirle a Dios. Bueno, entonces aquí, ¿quiere llevar a cabo usted la voluntad de Dios? Es una pregunta mediante esta situación que estaba pasando Juan o la que pasaban los discípulos. Y a veces nosotros no tenemos que pasar esas situaciones, pero está esta pregunta. ¿Queremos llevar a cabo la voluntad de Dios? Así a veces nos cueste este sacrificio o rendir muchas cosas. ¿Estamos dispuestos? Es la pregunta. Bueno, entonces las fortalezas y logros de Juan fue que fue mensajero escogido por Dios para anunciar la llegada de Jesús. Y nosotros también estamos anunciando que Cristo viene. De hecho, la iglesia donde congregan mis hijos, yo los visito y los frecuento mucho y les doy seguimiento ahí. Este año están muy enfocados en anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene y eso es algo que deberíamos de tenerlo pendiente, y qué bueno que este año van a estar enfocando esa situación para que también siempre genere esa expectativa en nosotros. Deberíamos de tener siempre esa expectativa de que en cualquier momento. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora y nosotros a veces nos relajamos. Bueno, entonces también exhortó al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Esos fueron fortalezas de Juan. Confrontaba el pecado intrépidamente. Era conocido por su notable estilo de vida. Recuerde que con piel de camello, humildemente, y comiendo miel y chapulines. Y bueno,
langosta se llama, pero son unos grillitos especiales. Así como las hormigas culonas de Santander, hormigas especiales que pueden comer. No transigía en cuanto a sus convicciones. Bueno, y las lecciones de la vida que nos da Juan es que Dios no garantiza que sus seguidores tendrán una vida segura o fácil. O sea, eso no es una garantía. Seguir a Cristo no es como que, sí, ya tengo todo muy fácil. No, se solucionan ciertas cosas, pero hay otras cosas que tienden a complicarse porque, pues, tenemos un enemigo que es Satanás y está buscando como león rugiente a quien devorar, a quien él vino para robar, destruir y matar. Entonces, tenemos una guerra y esa guerra se libra más que todo aquí en la mente, donde llegan muchos pensamientos y también por los ojos, que es lo que nos estamos alimentando, por los oídos, que es lo que estamos escuchando. Y por ende, pues, ¿qué va a salir por nuestra boca? Si lo que vemos y oímos es lo que va a venir a nuestro corazón, a nuestra mente, y eso es lo que vamos a hablar. Y eso, lo que hablamos también lleva mucho a que cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos. Bueno, entonces, pues prácticamente Juan profetizaba la venida del Señor y estaba anunciando el reino de los cielos, la venida de Él, estaba enderezando el camino, preparando el camino. Y bueno, entonces aquí en estos momentos, cuando matan a Juan, luego Jesús dice que fueron y le dieron las nuevas a Jesús de que lo habían matado. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades y saliendo Jesús vio a gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire qué tan tremendo que Jesús ahí en ese momento dice que se aparta un desierto y está apartado. Entonces está en una situación así que prácticamente no quiere saber nada de situaciones, por eso se apartó, pero la gente lo seguía porque tenía necesidad y él no lo rechazó, no, fue que acabaron de matar a mi primo, porque Juan era familiar de él. Este hombre que le servía a mi padre, me servía a mí, y pues estar triste y no querer saber, no, él estaba enfocado en que estaba cumpliendo el propósito de Dios y pues prácticamente aquí dice que tuvo compasión. Miró la multitud, tuvo compasión y sanó de ellos a los que estaban enfermos. Eso es algo muy especial, la compasión de parte de Dios. Cuando anochecía se acercaron a él a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000, sin juntar las mujeres y niños. Entonces literalmente hubo una alimentación muy especial. Después de haber sanado, también los alimentó. Y esto es algo algo que me toca mucho, porque lo comenté en la otra vez que estaba dando el estudio. Era porque yo lo leía y decía, bueno, Dios multiplicó los panes, los peces, oró por el agua y se convirtió en vino. Entonces estábamos celebrando unas santas en la iglesia y entonces yo daba un juguito de uva en reemplazo del vino. Y daban como otra cosita y como un pedacito de pan, pero yo quería el pan sin levadura como era en ese tiempo y que fuera buen pan. Entonces yo le digo al pastor, me permite orar porque yo quiero que el pan se multiplique y el agua sea vino, no sea ese jugo que están dando, sea verdadero vino como en ese tiempo. Quiero saber cómo sería eso y si oro con fe, pues Dios lo va a hacer. Entonces el pastor me dijo, pues me vio, yo estaba recién
Dios estaba cambiando mi mente, todo tratando conmigo, entonces le pareció bien. La esposa de él se sonrió como que, y yo le dije, no, es en serio. Y hasta entendí como, no, es en serio. Entonces él dijo, pues ore. Entonces lloré, Señor, bendito Dios, que este jugo se convierta en ese vino que tú diste ahí en la boda y este pan sea ese verdadero pan que multiplicaste allá, Señor, gracias. Te doy, te pido que podamos disfrutar de esta santa cena, así como tú lo disfrutaste con tus discípulos y que sea igual. Entonces, bueno, oré y abrí los ojos y siguió siendo el mismo jugo de uva y los mismos pedacitos de pan y yo estaba como, ¿qué pasó aquí? Me faltó fe, entonces me entristecí un poquito, pero igual participamos de la Santa Cena y bueno, hablando que ese era el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todo eso, y yo, bueno, sí, gracias Señor, gracias, y bueno, pero me quedé con esa situación, eso fue un sábado en la noche. Al domingo en la mañana me dijeron que fuera a comprar unos panes porque íbamos a orar todos a las 5 y después de que orábamos desayunábamos en alguna de las casas, entonces tocaba en la casa de mi suegra. Entonces mi suegra me dio $5 y me dijo, vaya, compre esto en panes. Entonces yo me fui a la panadería y dije, me da estos $5 en panes y me dieron 2 bolsadas de panes, unos panes que le llaman que pirujos, que son guatemaltecos, y entonces los abren y son como coquitos por dentro y los llenan de frijol negro y huevos, son como una especie de hamburguesa o un sándwich. Entonces yo fui y lo compré y cuando iba caminando con las 2 bolsadas de pan sentí esa voz de Dios que me decía, ¿y por qué estabas orando que se multiplicara el pan? ¿No llevas ahí 2 bolsadas de panes? O sea, como, ¿qué quería usted que yo le, como que, ¿por qué tenía yo que cumplirle esa oración? Si al alcance de ustedes está el pan y está también el que hubiera podido querer tomar vino o jugo de uva, lo que estuviera querido, estaba a su mano, porque tienen la provisión. Pero aquí en este tiempo habían sino que 2 panes y 5 panes y 2 peces. Eso era lo único que había. Ahí fue donde Dios dio gracias y se multiplicó ese pan y dieron de comer a todos ellos y sobraron 12 cestas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de que, bueno, que esos 5,000 hombres no todos hubieran estado casados, pero habían niños, o sea, que habían matrimonios, que hubieran habido unos 2,000 y que estuviesen casados, más las mujeres. Póngale por total 3,000 y 2,000 niños, no sé, unas 10,000 personas, 8,000. El caso era que era demasiada gente que había ahí. Eso era mucha gente. Y Dios les dio de comer. Bueno, les dio de comer. Y luego de recibir la noticia de que habían matado a Juan, dice, Jesús buscó esa soledad y lo que termina es acercando el reino de los cielos, sanando y alimentando. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, Jesús no se encerró en la aflicción ni nada de eso, sino que regresó al ministerio y a cumplir. Jesús realizó muchos milagros como señales de sanidad. Y otros para enseñar verdad importantes como el caso de esa persona que es sensible, llena de amor, que se preocupa por los demás, porque dice que tuvo compasión de ellos. Entonces, cuando los miró, los vio enfermos, aunque estaba triste por la situación con Juan, porque algunos dirán, ¿cómo sabe usted que estaba triste? Dice que se apartó, estaba solo, se apartó, dice que a un lugar desierto y apartado. ¿Qué hace uno cuando está triste? Uno no quiere saber de nadie. Uno se aparta y se mete a la habitación y que nadie se me acerque porque estoy triste, estoy apartado. Bueno. Y bueno, entonces, pero él no. Él, a pesar de la situación, lo buscaron y lo hizo. Cuando usted sufra, ¿qué va a hacer? Recuerde lo que Jesús hizo. Él tiene compasión de nosotros. Así entonces como Jesús lo hizo con nosotros, pues nosotros debemos de hacerlo con los demás.
Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Lo que le fue dado parecía insuficiente. En sus manos se transformó en algo más abundante. Muchas veces pensamos que lo que podemos contribuir para la obra del Señor es insignificante, pero Él puede usar y multiplicar todo lo que demos de nuestros recursos, ya sean habilidades, tiempo o dinero. Hoy estaba compartiendo con alguien que me hizo el favor de comprar unas cositas para un grupo que está llevando alimentos no perecederos allá a Montería y esa región de por allá del Urabá. Y pues yo le dije, cómprate ahí algo, y me mandó la listica de lo que compro, y yo, no, es que está muy caro todo, eso no rindió nada. Y entonces, ahora que le voy a decir un poquito. ¿Por qué? Porque un poquito mío, un poquito suyo, un poquito de aquel, de un poquito así, todos vamos poniendo de a poquito, como se dice, ese granito de arena, terminamos construyendo algo bonito. Y dije, bueno, con eso no era para alimentar 20 familias, pero al menos si hay alimento para una familia, al menos por 3, 4 días, no sé cómo estarán ahorita de buen comer, y cuántos días llevarán los pobres sin comer, y cómo van a cocinar. No, es que está bien tremendo pensar en esa situación allá. Entonces es movilizarnos y un granito de arena, poner un poquito, aunque usted diga que es poco, pero en las manos de Dios se multiplica. Un bocadito, uno dice un poquitico de agua, y de pronto uno lo expresa en el momento que está lleno o está bien, pero un poquitico de agua en el desierto es la gloria. Cuando uno tiene harta sed y llega y se toma un poquitico de agua, es maravilloso. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? 7:37. Hola Teresa, Dios te bendiga. Prima, Dios te bendiga. Buenas noches. Bueno, entonces seguimos. Luego de ahí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Oiga, los fantasmas existen desde ese tiempo. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y no es un fantasma, son demonios, espíritus malignos rodando por ahí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Imagínense, estos son los discípulos. Yo quiero iniciar este comentario mediante esta última lectura, que me llamó mucho la atención, que dice, verdaderamente eres Hijo de Dios. Estos son los discípulos que les dio autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos, han visto multiplicar panes, peces, que le ha dado de comer, han visto un sinnúmero de milagros hasta este punto, y ahora dicen, verdaderamente tú eres Hijo de Dios, porque viene caminando sobre las aguas. O sea, ¿qué más podría hacer Jesús para que le reconocieran como el Hijo de Dios? Es algo que a veces uno fácilmente puede juzgar, pero igual, ¿qué más Dios tiene que hacer con nuestras vidas para nosotros entregar nuestra vida completamente a Cristo? Entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué más tiene que hacer Él por nosotros? Bueno, entonces, aquí enseguida que Jesús hizo entrar a los discípulos a la barca, volvemos a retomar delante de Él a la otra realidad, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, muy importante, miren, vamos enfocando. ¿Qué hacía Él? Orar, un evento, oraba, se separaba para tener tiempo de oración. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, ya Dios, Jesús, cuando estaba orando, podía observar de que el viento estaba azotando en el mar, ya sabía lo que iba a sobrevenir a ellos, a la cuarta vigilia, ellos andando sobre el mar, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo que sí era un fantasma. O sea, manifestaciones de fantasmas y tuvieron miedo. O sea, el miedo en cierta forma puede ser una defensa o también puede ser algo en contra de nosotros. El miedo activa muchas cosas en nosotros, la adrenalina para ponernos en son de defensa, pero también el miedo en un cierto momento también nos puede paralizar. Y el miedo va muy relacionado con el temor, pero el temor es totalmente diferente, porque el miedo es como opresivo. El miedo es opresivo, el temor a Dios nos hace sabios, pero tenerle miedo es como prácticamente hacerlo aparte, como no me puedo acercar porque te tengo miedo. Entonces, el miedo es como generado por el enemigo, más en este mismo momento dice que tenían como ese miedo, pero ¿qué les dijo él? Y pensaron que era un fantasma y le dio miedo, pero él enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, miedo, temor, no temáis. Y estaba viendo un estudio donde está diciendo que esta palabra no temáis en la Biblia está 365 veces. Y era como decir, no temas, cada vez, por cada día, un no temas, un no temas, no temas. La cuñada, Dios le bendiga. Entonces, no temáis. Bueno, aunque Jesús dijo, ¿se recuerda que dijo el estudio pasado? Teme a aquel que puede echar el cuerpo y vuestras almas al infierno. Ahí sí hay que temer. Entonces mire que el temor a Dios y lo que se enfoca hacia Dios es algo que nos va a dar sabiduría, que nos va a hacer entendidos. Y es algo que en cierta forma nos activa. ¿Para qué? Para sobrevivir. El miedo a veces se activa para que nos pone en sentido de alerta, para que reaccione nuestro cuerpo y podamos salir. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener miedo en una situación que les haya pasado y quieran comentar. Por ejemplo, yo cuando estaba niño, cruzando la quebrada Purco, me caí en la quebrada y pues se suponía que era un lugar donde que yo podía caminar y pasarla sin ningún problema. Y resulta de que como que ya estaba empezando a bajar la creciente porque estaba lloviendo para el pueblo, o sea, más arriba, y me vino acá y yo sentí la corriente que quería llevarme. Entonces que se activó en mí esa adrenalina, ese miedo de que dije yo, me va a llevar la quebrada y como pude, pues, salí y pues sí, como a los 2 minutos bajó la borrasca. Entonces yo estaba como, Dios mío, eso me hubiera podido haber llevado a mí en ese momento, pero todo lo que se activó en mí para eso es algo que se experimentaba como ese miedo porque en un momento determinado tuve una reacción o el miedo que alguien te vaya a atacar con un arma y luego te toque salir corriendo. También lo viví una vez en Medellín con mi mamá. Alguien iba a agarrar a quitarme un reloj que llevaba. Yo le dije, mamá, corra, pensando que querían a robar a ella y pues también a mí. Me dijo, corre, y el miedo lo que me hizo a mí fue reaccionar y levantarme la camisa y ellos pensaban que yo tenía algún arma, lo que sea, y salieron corriendo. Tenía más miedo ellos que yo. Vinieron a robar y también venían llenos de miedo. Y entonces ese miedo, tanto en uno y en el otro, pues sirvió para que en ese momento yo saliera corriendo. Y luego estaba mi corazón así. Y luego venían ellos de regreso a querer acometer
y cometer el delito. Pero ya nos habíamos subido al bus y éramos, no, señor, hágale, vámonos, vámonos. Gracias a Dios nos hizo caso y nos pudimos ir, pero de verdad que no sé si a ustedes les ha pasado alguna situación que pudiesen comentar ahí sobre el miedo, pero ahí estaba el Señor guardándonos porque pues igual otras personas han perdido su vida o les han dejado cicatrices por quitarles un reloj o algo. Y aún en eso hasta deberíamos de aprender lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te pide algo, te lo quiere quitar, dáselo. O sea, que puede haber en esta tierra que valga lo que vale la vida de uno. Nada, nada. Sí, los ladrones también tenían miedo. Entonces, en una área de evangelismo también está el preguntar a las personas. Si alguien te da 100 millones por un ojo para que tú lo dones y te lo quite usted, lo vendería. Y la gran mayoría de gente dice, no, yo no vendería uno de mis ojos. Y bueno, y si te dan 1.000 millones por los dos ojos, no, pues si no vendo uno, voy a vender los dos, así me den lo que me den, yo no voy a vender mis ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma. Tenemos ese privilegio de observar, de mirar. Imagínese por un momento usted sin poder ver, cierre sus ojos, sin poder ver. Y a veces tomamos por sentado que podemos ver. Al menos los que estamos aquí no estamos viendo. No sé si habrá un ciego entre nosotros que solo está escuchando, pero podemos ver. Y a veces lo damos por sentado. Y mire el precio que le puso. Otro que le puso. Y otro que le dijo, si yo te diese 100, le diera 1.000 millones de pesos por un solo día, usted lo recibiría y dice sí, pero al otro día ya no estarías, o sea, morirías. Solamente un solo día te va a dar esa plata para que tú la gastes en lo que tú quieras, hagas lo que tú quieras, pero ese va a ser tu último día. Ya el otro día vas a morir. Y dice, no, entonces no quiero yo eso, no, yo no quiero 1.000 millones, me va a dar toda la plata del mundo, pues ya el otro día me va a morir, yo no quiero. Entonces ahí vemos el gran valor que tiene la vida. La vida vale mucho y mucho más. Si le damos valor a esta vida aquí en la tierra, cuanto más la vida eterna. Entonces debemos de darle mucho valor. Y Dios nos dice que tengamos ánimo, que no tengamos miedo, y sino solamente que tengamos temor a aquel que puede de verdad destruirnos, que es Dios. Si no cambiamos nuestra mala manera de vivir, si seguimos pecando, si seguimos deliberadamente pecando y haciendo lo malo, ¿no? Debemos de arrepentirnos, pero si estamos aquí estudiando es porque estamos recibiendo de Dios y estamos arrepentidos. Si no está arrepentido, arrepiéntase. Bueno, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro. Algunos se pueden analizar eso, de que Pedro fue el que tuvo el privilegio de decir, hey, yo caminé sobre las aguas. Sobre el final dice que se hundió, pero caminó. Andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, grandes cosas podemos hacer y Dios nos va a apoyar, nos va a dar el sí, venga. Le dijo a él, ven, ¿quieres venir? Manda que si eres tú, que vaya. Bueno, listo, ven. Pero luego que tuvo miedo. Entonces, a veces emprendemos cosas en Dios y luego dudamos. O viene el temor. Entonces, lo que hace es que nos hunde el proyecto, nos hunde el querer hacer las cosas. Entonces, siempre hay que creerle a Dios y tener fe de que se va a dar. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque ya esto era otro nivel. Estaba controlando la naturaleza como tal. Imagínense el viento, una tempestad, un momento, y esta tempestad es en lo natural. Yo he tenido la oportunidad de orar para que escampe, para que podamos evangelizar, y también, pues, si lo traemos y lo queremos aplicar como muchos hombres predicadores y personas lo aplican, que es las tormentas, simbolizando nuestros problemas en la vida.
que estamos llenos de tormenta, y de hecho nuestro Señor Jesucristo lo habló en el hombre sabio y el hombre que no es sabio. O sea, ¿cómo es que llaman? En el de la casa, sembrar, plantar la casa sobre la roca y sobre la arena, el que construyó la casa sobre la roca y el otro sobre la arena, que el uno era sabio y el otro insensato. Ahí está la insensatez. Entonces, pues básicamente terminamos por el día de hoy. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios porque en medio de la tormenta está Él, en medio de la escasez Él multiplica los panes y los peces, en medio de toda situación está Él mostrando su compasión, su amor, porque Él tiene la mirada sobre nosotros. No importando lo que esté pasando en derredor, no importando de que le hayan cortado la cabeza a Juan o que algunos de sus discípulos hubieran sido muertos a pedradas como Esteban. Había un propósito y era seguir expandiendo el reino de los cielos y seguir y seguir. ¿Para qué? Para que hoy día nosotros, vea, estemos aquí. Damos gracias a Dios por su palabra. Satanás ha querido destruir este libro y a precio de sangre está en nuestras manos, entonces hay que valorar mucho. Si usted tiene su Biblia en su casa, valórela, cuídela, léela, dele gracias a Dios por ella y de verdad que yo le doy gracias a Dios por este año. A mí me han quitado una vez más a estudiar la Biblia y le doy gracias a Dios por ustedes que me acompañan, por mi papá, mi mamá, mi tía Leida, ahí todos los Dari y pues todos los que se han conectado, Joana, Lady Joana, Zoraida, todos, Liliana, que aunque no están pues todos los días, pero sí se están viendo los videos. Rafaelito me sigue en YouTube porque no tiene el Facebook, entonces me sigue mi primo también ahí, pues sigue los estudios. Y no es a mí, sino lo que a través de mí está Dios haciendo, porque en realidad si estuviera hablando otras cosas acá, de pronto ni ustedes mismos se conectarían, pero estamos es atrayendo el reino de Dios a nuestras vidas, primeramente a mi vida y también a la de ustedes. Entonces oramos, damos gracias a Dios. No sé si tienen alguna petición de oración por ahí también. Bueno, Señor Padre Santo, te doy gracias hoy día por la salvación, por tu misericordia, por tu compasión. Te doy gracias por tu palabra que está aquí con nosotros, Señor, por la facilidad que la podemos tener, Señor, por la facilidad que tenemos para estudiarla, para estar conectados aquí en este medio. Te doy gracias porque hay un propósito, Señor, es un propósito divino, un propósito celestial, tu reino, implantándose en nuestra mente, en nuestro corazón, y muy pronto, Señor, bendito Dios, llevando por obra a otras personas, Señor, predicar en las calles, visitar los hospitales, las cárceles, bendito Dios, los enfermos, Señor, toda persona, estar pendiente de los pobres, del necesitado, del vagabundo, del que está en la calle, Señor. Bendito Dios, ten misericordia y toque el corazón de tus hijos para que a través de nosotros, Señor, podamos expandir tu reino con amor, un reino de amor, un reino de justicia, un reino de perdón, de compasión. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra es espada en nuestra mente, en nuestro corazón, para combatir las artimañas del enemigo y hacernos libres, verdaderamente libres, porque tú nos has libertado, Señor, y si el Hijo nos libertara, verdaderamente libres somos. Así, bendito Dios, que te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, bendiciones, que tengan una feliz noche tía, feliz noche para todos. Nos vemos mañana primeramente Dios. Mañana seguimos con el versículo 34 y prácticamente faltaba bien poquito, pero bueno, ahí seguimos. Amén. Hasta mañana. Que tengan una excelente noche llena de bendiciones por nuestro Dios para todos los tuyos y los que están conectados con usted. Y Dios los bendiga y los proteja siempre. Amén, papá. Dios los bendiga. Hasta mañana.